que parece una araña, cosa ahí extraña con unos ojos y una cosa. ¿Alguna pregunta? Disculpen. Entonces, ¿qué cosas son importantes recordar de las líneas de campo eléctrico? Primera cosa, las líneas de campo eléctrico indican la dirección de un campo eléctrico en cualquier punto del espacio. El campo eléctrico siempre va a ser tangente a la línea de campo eléctrico. Y ya vimos varios ejemplos. Una segunda característica que es importante es que en cualquier punto del espacio solamente existe un valor de campo eléctrico. Un valor de campo eléctrico. No pueden haber dos valores de campo eléctrico. Estamos hablando del campo eléctrico total. En un punto del espacio solo puede haber un valor de campo eléctrico. Y esto, si ustedes se ponen a pensar un poco, implica que yo no puedo tener líneas de campo eléctrico que se crucen. Eso no existe. Las líneas de campo eléctrico total de un sistema de cargas no se cruzan, porque si se cruzaran, entonces existirían dos valores de campo eléctrico. Entonces la conclusión es que las líneas de campo eléctrico no se cruzan. Pueden haber, por ejemplo, problemas o situaciones que se le presenten a ustedes y se les muestren patrones de campo eléctrico y digan qué patrón es real y qué patrón no es real. Ciertamente, un patrón donde haya unas líneas de campo que se cruzan no es un patrón real, porque en un punto del espacio solo puede existir un único valor de campo eléctrico. Y la tercera característica es esta que mencioné de la acumulación o densidad de líneas de campo eléctrico. Mientras mayor es la densidad de líneas en un punto o en una zona del espacio, mayor va a ser la intensidad del campo eléctrico. Esas tres cosas son importantes recordar. Y ahora voy a resolver una serie de situaciones, no las voy a hacer con números, con valores, pero ustedes cuando vayan a su libro se van a dar cuenta que van a poder aplicar directamente las ecuaciones que yo voy a obtener acá. Lo que quiero hablar en este momento es ustedes van a ver que en el libro hay varios problemas resueltos referentes a este caso. Yo lo voy a tratar de una forma general, pero de una forma general en la cual quiero recordarles algunas cosas que ustedes deben saber de Física 1. Y lo vamos a aplicar a lo que estamos viendo en este curso de Física 3. Fíjense, supongamos que ahora este sistema
yo lo coloco los planos horizontales. ¿Hacia dónde estarían las líneas de campo? Línea de campo hacia arriba. Vamos a colocar de alguna forma a esa carga puntual Q en medio de este campo. Q inmersa en E. O sea, hay una región que tiene un campo que es producido por alguna distribución de cargas, estos dos planos específicos, y ahora yo coloco allí una carga, a ver qué le pasa a la carga, a ver, la carga se queda en reposo, la carga se mueve con velocidad constante, la carga se mueve en línea recta. ¿Qué le pasa a esa carga Q cuando yo la introduzco en el campo eléctrico E? Vamos a suponer que la única fuerza importante que actúa sobre esa carga es la fuerza eléctrica. Con fuerza importante quiero decir que a lo mejor pudiese actuar la fuerza de gravedad, pero como la fuerza de gravedad es tan pequeña comparada con la fuerza eléctrica, no la vamos a considerar. Entonces, al final, la fuerza total va a ser la fuerza eléctrica. ¿A qué es igual, entonces, la fuerza que actúa sobre una carga Q en un campo E? Q por E. Q por E. Y yo sé que si esta es la fuerza total, porque todas las demás son muy pequeñas o no existen, la única es la eléctrica, esto también es igual a la masa de la partícula por su aceleración. Y si eso es así, la aceleración va a ser la carga por el campo eléctrico entre la masa. Q y M son constantes. Y de paso, E es constante. O sea que A es constante. Ustedes en Física 3 estudiaron la cinemática cuando la aceleración es un vector constante. Ustedes saben eso. Lo que tienen es que refrescar eso, porque aquí lo vamos a usar, lo vamos a usar simplemente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la velocidad es la integral con respecto al tiempo de la aceleración entre un tiempo t sub 0, que generalmente lo tomo como 0, y un tiempo t final. Aquí realmente, matemáticamente, como esto es la variable t, tiempo es muda, habría que colocar un t' por cuestiones matemáticas. Pero sabemos que si yo tengo la aceleración,
yo integro la velocidad y evalúo esa integral entre el tiempo inicial y el tiempo final lo llamo t, y también nosotros sabemos que cuando yo hago eso, para el caso de a constante, el resultado es b igual b sub 0 más a por t. Esto es vector b sub 0 y esto es vector aceleración multiplicado por el tiempo. Esto es importante. Esto solamente es válido si a es constante. Y a es constante porque e es constante. Y ahora sabemos también que a partir de b yo puedo encontrar el vector posición de la partícula, o sea, r, integrando la velocidad. Integrando la velocidad de nuevo entre un tiempo inicial que voy a decir que es 0 y un tiempo final que es t, y a esto le pongo acá t'. Y sabemos también que para el caso de a constante esto da un resultado muy específico, que es el siguiente. ¿Dónde? R es el vector posición de una partícula en el tiempo t. R sub 0 es el vector posición inicial en el tiempo 0. B sub 0 es el vector velocidad inicial, o sea, la velocidad en el tiempo 0. Y A es el vector aceleración. Ustedes deben saber manipular al dedillo estas ecuaciones, tanto vectorialmente. Vectorialmente quiere decir que yo puedo proyectar esas ecuaciones a lo largo de la coordenada X, a lo largo de la coordenada Y o a lo largo de cualquier coordenada que yo necesite en un problema específico. Ok, esto es lo que se necesita para la cinemática de una carga puntual Q en un campo eléctrico constante. Yo quiero ver algunos casos específicos. Caso especial 1. Caso especial 1. Voy a hacer que la carga que estoy colocando dentro del campo, dentro de estas líneas de campo eléctrico que es uniforme, sea positiva. Y voy a hacer que la velocidad inicial sea 0. Este es el caso especial. Es un caso particular de estas ecuaciones. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿cómo van a ser el vector velocidad y el vector posición de esa partícula bajo esas condiciones iniciales? Fíjense, vamos a suponer que yo coloco a la partícula acá. ¿Por qué digo coloco a la partícula? ¿Qué cosa en las condiciones de este caso me dice que coloco a la partícula? O sea, la partícula parte del reposo, yo la coloco allí, la llevo hasta allí y desde el reposo la suelto. No le imprimo una velocidad, la dejo allí, en un punto cualquiera. Bueno,
Fíjense, ese punto inicial lo podemos tomar como el origen de coordenadas para describir todo. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar un eje X allí y un eje Y allí. Yo dije que nosotros podemos proyectar todas esta ecuación, las ecuaciones que están en rectángulo, las puedo proyectar todas a lo largo de los ejes que necesite en un problema particular. En este caso yo tengo dos ejes, eje X y eje Y. O sea que yo puedo proyectar cada una de estas a lo largo de los dos ejes. ¿Qué quiero decir yo con eso? Quiero decir lo siguiente. Esta la puedo escribir de esta forma. Componente X de A igual a Q por la componente X del campo eléctrico dividido entre la masa y componente Y de A igual a Q por la componente Y del campo entre M. Eso es lo que quiero decir cuando digo proyectar esas ecuaciones. Yo puedo, por ejemplo, proyectar esta también y esta. Esta la puedo proyectar en X. ¿Cómo? X igual X sub 0 más B sub 0 X. Esta es la componente de la velocidad a lo largo del eje X, la velocidad inicial por T, más un medio de la componente X de la aceleración por T al cuadrado, y esta la puedo proyectar en Y, o sea, Y igual a Y sub 0 más la componente Y de la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la componente Y de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de este lado yo puedo proyectar esta en X, o sea que puedo decir B sub X es igual a la componente inicial a lo largo del eje X más la componente de la aceleración en X, y lo mismo para Y. Esto que acabo de escribir, todas estas ecuaciones, son generales para cualquier caso de campo eléctrico uniforme en un plano XY. Ahora vamos a escribir cada una de estas para el caso que nos toca, que es el caso con velocidad inicial igual a 0. Bueno, cuando la velocidad inicial es igual a 0, hay términos acá que se me van. Todos los términos donde aparezca velocidad inicial se van, porque son 0. A sub X, por ejemplo, ¿cuánto vale en este caso? A sub X. Q por la componente X del campo. El campo tiene componente X en este problema. Es pura componente Y. Entonces, quiere decir que no hay componente X del campo y por lo tanto la aceleración en X vale 0. A su Y. A su Y va a ser Q por la componente Y del campo entre M. La componente E del campo es conocida. Vamos a decir que es E simplemente. Entonces vamos a colocar Q por E sobre M. Vamos con la expresión acá de velocidad.
B sub X. B sub X es igual. ¿Cuánto vale B sub 0X? B sub 0X, ¿cuánto vale? 0, porque me están diciendo que la partícula parte del reposo, o sea que esto es 0, y me queda a sub X por T. ¿Cuánto vale a sub X? Vale 0, o sea que B sub X ya tenemos un resultado. B sub X da 0. La componente X de la velocidad de esta partícula da 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué? No se está moviendo en la dirección X. Permanece en reposo en la dirección X, pero es que tenemos otra dirección, que es la Y. Entonces, si no se mueve en la X, vamos a ver qué pasa en la Y. Vamos a escribir B sub Y. B sub Y es B sub 0Y. ¿Cuánto vale la componente Y de la velocidad inicial? 0. Más a sub Y T. Pero a sub Y T ahora sí tiene un valor, que es este que está acá. Entonces va a ser el valor de a sub Y, que es Q E sub Y sobre M por T. Este es el valor de A sub Y, acá, por T. Por T. Y ahora vamos a las ecuaciones de posición. X es igual a X sub 0. ¿Cuánto vale X sub 0? ¿Qué es X sub 0? Es la componente del vector posición a lo largo de X, inicial. Inicialmente la partícula yo la coloqué por conveniencia en el origen. Por conveniencia. Entonces, ¿cuánto vale X sub 0? 0. Vale 0, X sub 0. ¿Cuánto vale la componente X de la velocidad inicial? ¿Vale? 0. Este término vale 0. ¿Cuánto vale la componente X de la aceleración? 0. O sea que todo esto da 0. Fíjense en X. X es siempre 0. Bueno, ya sabíamos que a lo largo de X no se movía. Si a lo largo de X no se mueve y si el X inicial es 0, X en todo momento va a ser 0. Este es el resultado que estamos obteniendo. Ahora vamos a ver cuánto vale Y. Y va a ser Y sub 0. Y sub 0 es 0 inicialmente, estoy en el origen. B sub 0Y también es 0, es velocidad inicial 0. El único término que tengo acá es un medio de A sub Y. A sub Y es esto que está aquí. Por T al cuadrado. Fíjense. Aquí ustedes, con estas ecuaciones, ustedes pueden hacer el cálculo que deseen sobre esta carga. Si ustedes obtienen cuál es la aceleración, porque la aceleración como vector sería a sub xy más a sub y j. Estos dos resultados implicaría que pueden ustedes escribir esto. Estos dos resultados implican que ustedes pueden escribir el vector velocidad como b sub xy más b sub y j. Y estos dos resultados implican que ustedes pueden escribir el vector posición de la partícula como xy más y j.
¿En función de qué? En función del tiempo. O sea, ustedes podrían, se les podría preguntar en qué punto del espacio está la partícula después de un segundo de haber sido colocada en ese campo eléctrico. Podría ser una pregunta. Por favor, yo les ruego a las personas que están hablando, sobre todo un poco por acá, que bajen un poco la voz porque ya no puedo más. O sea, escucho un murmullo y de verdad no puedo subir más la voz. Les agradezco mucho. Entonces, cuando ustedes tengan, en función del tiempo, a la aceleración, a la velocidad y al vector posición, tienen especificado totalmente a una partícula. Ustedes pueden resolver cualquier otro problema que se le pregunte sobre esta partícula. ¿Hay alguna pregunta? Hay una ecuación adicional que se utiliza generalmente y es, por ejemplo, juntando, vamos a ver, juntando esta ecuación y esta, no, en X. La ecuación en X, esta, y esta otra ecuación, o sea, esta ecuación y esta ecuación, manipulándola, y esto se vio también en el curso de Física 1, se obtiene esto. Y con esta ecuación y esta ecuación, podemos conseguir una ecuación similar pero para Y. Acuérdense, y esto es muy importante lo que voy a decir, que todas las componentes tienen signo acá. Es decir, a su X, a su Y, las componentes de la aceleración van con su signo en estas ecuaciones. B sub 0X, B sub 0Y, cuando la haya, va con su signo en las ecuaciones. Y X sub 0, Y sub 0 también va con su signo. Todo va con su signo. Ustedes cuando utilicen estas ecuaciones tienen que considerar bien los signos dependiendo del sistema de coordenadas que estén usando. O sea, tengan cuidado con eso.